Isaías capítulo 9, versículo 2. Estamos estudiando el Espíritu Santo. Llevamos 3 reuniones y en la semana pasada, pues creo que fue muy especial. Pues para mí fue muy especial. No sé para ti, pero para mí fue muy especial. Como el Señor se movió como Él quiso. Hizo como Él sabía. Y le dio a cada uno lo que necesitaba. Amén. Isaías 9, versículo 2, dice de la siguiente manera: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Isaías estaba profetizando que iba a haber un pueblo que les iba a resplandecer la luz del Señor, y que cuando esa luz le resplandeciera, entonces ellos podrían darse cuenta no solo de la posición que tenían, sino que también esa luz les iba a guiar por el camino que el Señor había programado para ellos, aún de antemano, antes de que le conociesen. Entonces, arrancamos hablando de este versículo, porque cuando llega la luz a la vida de una persona, la luz del Señor, uno empieza a darse cuenta que hay 2 tipos de cosas que da Dios. Unas son los talentos y otras son los dones. Como hemos estado hablando del Espíritu Santo, vamos a ampliar un poco hoy más la otra área del Espíritu Santo. Porque ¿dónde está el Espíritu Santo? A ver, ¿dónde está? Entonces, ¿qué hacemos con esa canción que dice: ven, Espíritu, ven y lléname? ¿Dónde está el Espíritu Santo? Entonces yo no tengo que pedirle al Espíritu Santo que venga a mí, sino que ¿qué? Jesús decía: de su interior brotarán ¿qué? Ríos de agua viva. O sea, que el avivamiento de la iglesia, ¿dónde comienza? Dentro de mí. Es en mi vida, en mis cambios, en mis aptitudes con P, y en mis conductas, en las cuales yo puedo empezar a ver realmente que el Espíritu Santo está haciendo una obra en mí. Y a veces, como el domingo pasado, lo que hace el Señor es renovar nuestras fuerzas, limpiarnos un poco de tanta suciedad, de tanta angustia, de tanta carga, para que nosotros podamos recibir agua ¿qué? Nueva. ¿Y cuál es el agua? La palabra de Dios. Entonces, si la vasija está limpia y preparada, podemos recibir esa palabra y la vamos a entender mejor. Les decía que hay 2 cosas que da el Espíritu Santo: los talentos y los dones. ¿Qué es un talento? Y es bueno definirlo para poder diferenciarlo de los dones. No son lo mismo. El talento es la capacidad intelectual, la habilidad o la aptitud con P que tiene una persona para ejercer una ocupación o una actividad individual. Por ejemplo, una persona que es músico es una persona que tiene un talento, ¿verdad?, en la música. Un ebanista tiene un talento. Un médico tiene un talento para ello. No solamente es estudiar, es que tiene la habilidad para abrir el corazón y los órganos y sacar lo que tenga que sacar, que esté por allá mal acomodado. También otro ejemplo, ¿cuál sería? Un mecánico, por ejemplo, ¿verdad? Un hermano de nosotros es pintor. Yo sé de pintura, yo sé cuáles son las pinturas, yo sé qué voy a pintar. Pero cuando yo lo pinto, no me queda igual. ¿Por qué? Como cuando lo pinta un buen pintor. Porque él tiene que
la actitud. Y lo bonito del talento, hermanos, es que el talento con el tiempo va, con la práctica, el talento va ¿qué? Va mejorando, va mejorando. Vamos a Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25. En el versículo 14 al 18. No vamos a hablar mucho de talentos, pero sí es bueno ver esta cita para separarla y diferenciarla de los dones. Mateo 25, 14. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 ¿qué? ¿Ya lo encontraron? 5 talentos. A otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue, ¿y qué hizo? Negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también los otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Ustedes ya conocen la historia. ¿Qué pasó con el de los 5 talentos? ¿Ganó qué? Ganó otros 5. ¿Por qué a uno le dieron 2 y a otro le dieron 5? Depende de su capacidad. Entre más tenga usted experiencia en algo, más le entregan responsabilidad sobre ello. Y usted puede hacer más cosas. Si usted me dice, hágame una empanada, yo le hago la empanada. Eso sí, me gasto por ahí 3-4 horas para hacerle una empanada. Pero hay personas que de tanto practicar, hacen una empanada, hasta 10 empanadas por minuto. O sea, es increíble la agilidad y la habilidad que tienen. Eso es un talento. Pero el talento en el tiempo de Jesús, y esto me llamó mucho la atención, el talento en el tiempo de Jesús, un talento era un pedazo de metal, un disco, era un disco con un roto en la mitad. Y ese talento pesaba entre 36 y 40 kilos. Eso era un talento. O sea que, ¿cuánto le dieron al de 5? Al primero le dieron 5 talentos. O sea, 5 por 4, 20. 200 kilos. Cada talento pesaba 40 aproximadamente kilos. Y la pregunta es, y bueno, ¿y qué hacían con esto? ¿Cierto? ¿Lo subían en una carreta o qué? ¿Qué hacían con eso? Entonces el talento era una aleación entre varios metales y ellos podían negociar con eso porque ese talento tenía un valor y con eso podían negociar. ¿Cómo? No me pregunte, investigue. Pero muy interesante cómo el que tenía 5 lo multiplicó por otros 5. El que tenía 2 consiguió otros 2. Pero el que tenía 1, ¿qué hizo? Lo enterró. Esto nos demuestra algo. Usted cuando nació, creyendo o no creyendo en el Señor, todos tienen un talento de parte de Dios. O sea, si usted está varado por plata y no sabe qué hacer, es porque no ha pedido al Espíritu Santo que le recuerde cuál fue el talento que Dios le dio, porque usted no lo ha practicado. Por eso el Señor dice que a todos les da conforme a la medida de su fe también, pero a todos les ha dado la provisión. Cada uno es bueno en un área, en algo. Si usted todavía no lo ha descubierto, le invito a que se meta con el Espíritu Santo y Él le guiará para que sepa para qué es que usted es bueno en ese sentido. Pero lo que me llamó la atención del talento y la razón por la cual estoy tratando el tema del talento es porque el talento en este tiempo no es un disco de 40 kilos cargándolo usted para arriba y para abajo. Pero me llamó la atención en el versículo 15, cuando dice, a uno dio 5 talentos y a otro 2
y a otro 1, a cada uno conforme ¿a qué? Entonces retomemos nuevamente. ¿Cómo que la capacidad? O sea, que realmente, aunque este era un talento físico, porque era un disco, realmente se le está entregando al que tiene la habilidad, al que tiene la capacidad para manejarlo, para administrarlo. Entonces, esto significa que cada uno de nosotros que tiene un talento, también Dios le ha dado la capacidad para llevar a cabo ese talento. Pero si usted ha practicado su talento y usted sabe para qué es bueno, entonces, ¿qué va a pasar? ¿El Señor qué va a hacer? Si usted es hábil en el talento que Dios le dio y lo descubrió, entonces, ¿qué hace el Señor? Le va a entregar más que más capacidad y le da mayor, digámosle, le mejora la economía para que usted siga ¿qué? Prosperando y sea más bendecido y prosperado en todo lo que haga. Entonces mire que Dios sí tiene que ver con sus cualidades y capacidades, pero ese es el talento. Ahora, recuerden que el talento es una habilidad natural heredada desde el nacimiento y que se desarrolla con el tiempo. Pero la diferencia con los dones espirituales, un don espiritual, ¿quién da los dones? O sea que ¿quién tiene derecho a tener los dones del Espíritu? Al que tenga el Espíritu Santo. Por eso los talentos son para todos, pero los dones del Espíritu son para los hijos, los que tienen el Espíritu Santo. ¿Y qué es un don? Un don es la habilidad espiritual que no viene de nacimiento, ni tampoco viene de ningún entrenamiento, sino que es una habilidad espiritual colocada por el Espíritu Santo para ser usada ¿dónde? En la iglesia, para una función específica dentro de ella. Ok. Efesios capítulo 4, versículo 12, nos habla sobre los dones. Leamos desde el versículo 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación en que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Y dice el versículo 4, siendo un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo. Versículo 7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. A cada uno de nosotros, cuando nacimos de nuevo, el Espíritu Santo nos repartió ¿qué? Dones. Dice el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, los dones espirituales que Dios ya le entregó a los que tienen el Espíritu Santo, ¿son para qué? Para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Cuántos de acá tienen el ministerio? A ver, ¿cuántos tienen el ministerio acá? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cómo le parece
que Dios a toda la iglesia le dio ministerio. Pero todavía no sabemos cuál es el ministerio al cual Dios me ha llamado. Y esto de los dones espirituales es para identificar realmente a qué me llamó. Y dice también en el versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces, los dones espirituales que son para la edificación del cuerpo de Cristo, tienen que ser identificados ¿por quién? Por cada uno de nosotros. A menos que usted no tenga ¿qué? El Espíritu Santo. Mucha atención. Si usted no tiene ningún don espiritual, si usted todavía no sabe si tiene dones espirituales, usted está en peligro de no salvarse. ¿Sí o no? Porque quiere decir que usted no está seguro si está sellado con el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo? ¿Qué tengo que hacer, Señor mío, para poder darme cuenta cuáles son los dones del Espíritu? ¿Qué hay que hacer? Miremos primero que todo cuáles dones hay del Espíritu Santo. Son como 19 o 21. Vamos a ver unos cuantos. Primera de Corintios 12. Primera de Corintios capítulo 12. Usted va a encontrar, también en Romanos 12 lo va a encontrar. Pero en Primera de Corintios 12, en el versículo 1 dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Usted sabe que hay dones de intercesión? ¿Usted sabe que usted puede ser un guerrero de Dios que con solo una oración suya, guiada por el Espíritu Santo, usted puede derribar y libertar personas, sanar personas, etcétera, etcétera? Y usted con todo eso guardado ahí. Dice el versículo 4, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Él reparte como Él quiera. Y en el versículo 7 dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Este es un don, el don de sabiduría. ¿Cómo se alcanza el don de sabiduría? Porque el temor de Jehová es la sabiduría de Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Qué pasa, hermanos? Listo, seguimos. A otra palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro, el don de fe, por el mismo Espíritu. Dice también, a otro, dones de sanidad. Don de sanidad por el Espíritu. A otro, el hacer milagros. A otro, profecía. Dice entonces que a otro se le da el discernimiento de espíritus. A otro, diversos géneros de lenguas. Y a otros, interpretación de lenguas. ¿Cuántos hablan en lenguas? Versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. ¿De cuál Espíritu? Del Espíritu Santo de Dios. Pero usted todavía está en la incertidumbre si usted tiene el Espíritu Santo o no. Entonces, ¿cómo confirmar eso? Tenemos que mirar en la palabra entonces un caso que sucedió con el hermano Pablo. Vamos a Hechos 16.
Y miremos cómo es que usted se va a dar cuenta si tiene el Espíritu Santo o no. Realmente hemos abandonado mucho el Espíritu Santo. No hemos tenido relación con el Espíritu Santo. Pero tal vez es porque no conocemos al Espíritu Santo. ¿Quién bautizó a Pablo? ¿Quién lo bautizó? Ananías lo bautizó. Y lo tumbó. No se sabe si del caballo o iba a pie, yo creo que iba a caballo, en el camino que iba a Damasco. ¿Cierto? Algo sobrenatural le tenía que suceder a Pablo cuando usted, en este caso Pablo, tiene o recibía el Espíritu Santo. Tiene que suceder algo sobrenatural en usted. Algo que usted no puede controlar, algo que usted lo lleva tal vez a llorar, a clamar, a adorar, a exaltar, a brincar. No se sabe, Dios lo hace como Él quiere, pero a cada uno tiene que tener una experiencia sobrenatural para definir el Espíritu Santo en su vida. En Hechos 16 pasó una historia. Pablo sale al segundo viaje misionero. Y este Pablo, que era Saulo de Tarso, viajaba con Silas. Y se encontraron con otros discípulos y salieron a viajar a Derbe y a Listra por el Asia. Y allí se encontraron con Timoteo. Y luego Pablo tuvo una visión con un varón, donde el varón de Dios que estaba en Macedonia le decía en el sueño o en la visión: Pablo, ayúdanos aquí en Macedonia. Entonces Pablo, entendiendo la visión y guiado por el Espíritu Santo, tomó riendas en el asunto y actuó. Versículo 11 al 15. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. Y de allí Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y allí estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido en aquel lugar. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, dice la palabra, y su familia también, nos rogó a nosotros diciéndonos: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos en aquella casa. ¿Qué está haciendo Pablo, hermanos? Muchos no leemos mucho los Hechos de los Apóstoles, el libro de Hechos mejor, porque creemos que son solamente las historias de Pablo, por donde pasaba y cómo llevó la palabra. Pero se nos olvida algo. ¿Quién es el personaje de Hechos? El Espíritu Santo. Y cómo Dios se está moviendo en este hombre con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, lo primero que hace, ese hombre lleno del Espíritu Santo, porque estaba lleno del Espíritu Santo, hablaba con denuedo la palabra de Dios. Mire tan sencillo eso. Él compartía con estas mujeres, hablaba del Señor a tiempo y a destiempo, y estaba compartiendo el mensaje de la salvación por medio de Jesús. Entonces, cuando hablan la palabra de Dios, hay algo que sucede muy grande. La palabra de Dios es como espada ¿de qué?
de dos filos, que parte ¿qué? El alma y el espíritu. Entonces, cuando usted comparte con cualquier persona allá afuera, ¿qué es lo que está haciendo la palabra? Está partiendo, separando el alma del espíritu para que la palabra llegue ¿dónde? Al espíritu de esa persona. Y eso fue lo que esta mujer despertó. Lidia despertó el espíritu que había en ella, y ella tomó una decisión. Dijo: Pablo, vente para mi casa, camina para que estemos juntos, para que mi familia también escuche esa palabra. Entonces, ¿qué es lo primero que necesitamos para poder hablar la palabra de Dios? Tener una ¿qué? Una relación con el Espíritu Santo, para que Él sea el que me use, el que hable mejor y no yo. Pero si yo no leo la palabra, ¿qué voy a hablar? Si yo no medito en los versículos, ¿de qué voy a hablar? Entonces la persona que usted se encuentra le va a decir: hermano, tengo un problema de esto, de esto, de esto y de esto y de esto. Entonces, ¿usted qué hace? Pues venga, oramos. ¿Cierto? No está mal el orar, porque Dios sabe la necesidad de cada uno. Pero el orden es que, ¿cómo respondía Jesús a Satanás en el desierto? Escrito está. Yo tengo que tener palabra de Dios, tener en mi mente palabra de Dios para compartir esa palabra. De lo contrario, es solamente conocimiento, raciocinio. Ahora, sigamos leyendo. Cuando las personas escuchan la palabra de Dios, que viene de Dios, ellas son motivadas a aportar y ayudar a ese misionero, a ese hermano, a ese discípulo. Me explico. A veces usted va y lleva el discipulado, pero usted se deja guiar tanto por el Señor, a hablar lo que el Señor dice, que tal vez en esa casa le dicen: hermano, tome esta ofrenda para los pasajes, para usted, hermano. ¿Cierto? ¿No les ha pasado? Eso, ¿quién lo motiva? El Espíritu Santo. Son detalles que uno puede ir observando, y no es por el dinero, sino porque la manera en que las personas reaccionan ante eso. O de pronto le dicen: hermano, ¿por qué no oramos en la casa? Camino lo invito para que ore en mi casa. Oremos por la familia, oremos por mis hijos. Necesito orar por eso. No importa, Él está viendo algo que hay de Dios en usted. ¿Qué está viendo? Diga: el Espíritu Santo. Ahora, mire lo que pasó cuando una persona está llena del Espíritu Santo. Versículo 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Era una mujer ¿con qué? Con un espíritu de ¿qué? De adivinación. Era un espíritu inmundo, un demonio que había en esa mujer. Pero no era libre, sino que era esclava de unos amos, los cuales la inducían a que les tenía que pagar a ellos todo lo que hiciera y le adivinara a los demás. Ese espíritu de adivinación, ¿de dónde venía? Del diablo, ¿verdad? De un espíritu inmundo. Ahora mire lo que pasó. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, ¿qué decía? Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. ¿Cómo le parece que el demonio que estaba metido en esa mujer está diciendo a todos, a toda voz: estos son siervos del Dios Altísimo? ¿Cómo le parece? El primero que distingue quién tiene el Espíritu Santo es Satanás y sus demonios. Ellos identifican quién lo tiene y quién no. ¿Verdad? También le pasó a Jesús. Pero es tremendo como este Pablo y este Silas van ahí
Y esta mujer, usada por el demonio allí, se levanta diciendo estos. ¿Y a quién le está diciendo? Pues a todo el pueblo. Estos son hijos del Dios Altísimo. Estos predican el camino de la salvación. Qué tremendo ver, hermanos, cómo Satanás y todo lo que hay en las tinieblas de él, ellos saben, identifican quién es de Dios y quién no. Y sigo diciendo, y esto lo hacía, versículo 18, por muchos días, hasta que le sacó la piedra a Pablo. Miren lo que pasó. Mas desagradando a Pablo ya, este se volvió y le dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en media hora. En ese mismo momento. ¿Qué pasa con un hijo que tiene el Espíritu Santo de Dios ante un ataque, ante una opresión, ante una difamación del demonio contra su vida? Usted tiene el poder para decir: en el nombre de Jesucristo te ordeno que te vayas de mi vida, que salgas de mi casa, que te retires de mis hijos, que te quites de mi cónyuge, de mi esposo, de mi esposa. Te ordeno que salgas de mi trabajo. No te acepto aquí, porque yo soy un hijo de Dios sellado con el Espíritu Santo. Eso es autoridad en el poder del Espíritu. Y no es porque grite mucho, es porque el sello del Espíritu Santo está en usted. Y los demonios, ¿qué tienen que hacer? Por eso dice la palabra que a los hijos de Dios el maligno no los puede tocar. Y usted sabe por qué me tiene tan aburrido, echándole la culpa al diablo por todas partes. No lo puede tocar. Puede apagar los dardos del enemigo. Colóquese la armadura de Dios para que no le vengan esos pensamientos cada rato. Ay, todo va a salir mal, esto no va a funcionar, esto no es de Dios. Esos son ataques, dardos que no tienen poder si hay un buen escudo. Pero hay un pero. Mire lo que pasó. Siga leyendo. Versículo 19. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Los presentaron ante los magistrados y dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. ¿Quién está detrás de esos magistrados? El enemigo no puede tocarlo a Pedro, a Pablo y a Silas. El enemigo no puede tocar a un hijo de Dios, pero sí va a buscar las personas que lo rodean, que no son hijos de Dios, y los va a usar para oprimirte. Hay que ser inteligentes en el Espíritu Santo. Por eso el discernimiento de espíritus. 21. Y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. ¿Sabe? Abra su boca y prepárese para dos cosas. Van a haber unos que se van a arrepentir, pero van a haber otros que se van a ir en contra suya, comenzando con la familia. Se van a ir en contra de usted, pero no son ellos, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra ¿qué? Contra lo que hay en esa persona. Y nosotros caemos a veces por el falta de discernimiento de espíritus y le seguimos el juego a la gente. Le seguimos la bulla al otro que está haciendo escándalo. Y nos ponemos a pelear con ellos. Usted no tiene que pelear nada. Usted tiene que decir: ¿sabes qué? En el nombre de Jesús, yo te ordeno que dejes a mi hermano o a mi cónyuge libre. Tú no tienes autoridad ni poder, porque mi lucha no es contra él, sino contra los que se levantan en contra nuestra por ser hijos de Dios. Discernimiento de espíritu. Su hijo, su hija, su esposo no se convierte. ¿Por qué? Porque hay una opresión allí.
y usted la está aceptando en su casa y está aprendiendo a vivir con esa opresión. Y usted hasta le da la bienvenida. Buenos días, opresión, ¿cómo estás? Usted tiene que sacar eso de su casa porque usted es la hija, el hijo de Dios. Pero miren, sigamos mirando lo que pasó. Versículo 22. Y se agolpó el pueblo contra ellos. ¿Cuántos se vinieron contra ellos? Todo el pueblo, hermanos. ¿Cómo le parece? Esa opresión del enemigo estaba muy grande. Y después de haberles azotado mucho, versículo 23, le echaron en la cárcel, mandándolos al carcelero a que los guardase ¿con qué? Con seguridad, que no se nos escapen, métanlos allá. El cual, recibiendo ese mandato, los metió ¿dónde? En el calabozo. ¿En dónde? En lo más adentro del calabozo, allá abajo, debajo de las catatumbas. ¿Y qué pasó? Y les aseguró los pies en el cepo, o sea, les metió ¿qué? Esas cadenas para que por si acaso también no se movieran de donde estaban. El enemigo utilizó a estas personas para oprimir a Pablo y a Silas para que ellos no ¿qué? No hablaran la palabra de Dios. Porque cuando hablan la palabra de Dios, ¿qué pasa con el espíritu de adivinación? Se tiene que ir, no se puede quedar. Pero no vemos visualmente eso, ni espiritualmente, por eso no lo hacemos muchas veces. ¿Cómo se sienten ahora Pablo y Silas? Pues gozosos y felices no van a estar porque lo metieron. Pero cuando hay 2 o 3 unidos en mi nombre, y si se pusiesen de acuerdo en alguna cosa, yo los escucharé de los cielos y vendré a ellos y les oiré y atenderé sus peticiones. 2 cosas que pasaron. Mire lo que pasa con una persona que tiene el Espíritu Santo. Versículo 25. Pero a la medianoche, orando Pablo y Silas y cantando himnos a Dios, los presos los oían. Aleluya, gloria a Dios. ¿Sabe? Esto es increíble. ¿Qué están haciendo estos hombres encarcelados, con grillos en sus pies y aún sin saber lo que va a pasar con ellos? Y fueron azotados. Aparte de eso, ¿los pudieron callar? No. ¿Quién puede callar a un hijo de Dios? Nadie. Pero miren lo que pasó en el versículo 23 y 24. Muchos de nosotros seremos amenazados, seremos golpeados, vituperados en el 24, perseguidos por seguir a Cristo. En el versículo 25, un hombre o una mujer llena del Espíritu Santo no se deja mover por las circunstancias. Dígale a la hermana que está a su lado, a su hermano, ¿tú tienes el Espíritu Santo? Dile, ¿tú tienes el Espíritu Santo? No te dejes mover por las circunstancias. ¿Por qué será que Dios está diciendo esta palabra hoy? ¿Por qué será? Ahora mire el versículo que dice, porque nosotros caminamos por fe y no por ¿qué? Por vista. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es y que es galardonador de los que le ¿qué? Los que le buscan. Ahora, en medio de la dificultad, la persecución, la enfermedad, la circunstancia, cualquiera que sea la situación que usted está viviendo, empieza a adorar al Señor y los muros caerán, los grillos se abrirán, las cárceles de la cautividad serán abiertas. Mire lo que pasó, siga leyendo. Los que quieren callar
los que le quieren callar a usted, hermano, si tiene el Espíritu Santo, los que le quieran callar, no podrán. Los que quieran esconderlo, no lo escucharán. Aún los van a escuchar y les pondrán, aunque les pongan grifos en los pies, para no llevar su palabra, nada los va a detener. Mire el versículo 26. Entonces a la medianoche, cuando ellos, Pablo y Silas, ¿qué estaban haciendo? Orando y cantando salmos e himnos al Señor. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos. ¿Qué pasó? Se soltaron. Aleluya. ¿Sabe? Lo sobrenatural va a venir sobre el mundo. ¿Qué? Natural. Lo que tú no podías, Dios lo va a hacer por ti. Tú preocúpate por adorarlo y exaltarlo, y el Señor abrirá las puertas del reino de Dios para todos. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. ¿Sabes? Aunque el diablo quiera tenerte oprimido, aunque él quiera atar tus manos, aunque quiera atar los pies, él no podrá, porque el Espíritu de Dios, el poder que levantó a Jesucristo entre los muertos, vendrá a defenderte a ti, porque tú eres hijo sellado con el poder del Espíritu. Eso es lo que necesitamos vivir en nuestras vidas. Creerlo con todo nuestro corazón. ¿Sabe? Nada te podrá hacer frente, nada podrá detenerte, porque Dios pelea por ti. Esa es una de las mejores enseñanzas del Espíritu Santo. Pero ¿sabe? Siga leyendo. Versículo 28. Bueno, 27. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Si les dan cuenta los de afuera que los presos se fueron, lo matan. No, matan a la familia y a él lo dejan vivo para que sufra. Entonces él mejor se mataba, para que vieran que fue que le hicieron algo a él, y entonces la familia no tenía la culpa porque lo mataron a él. ¿Y qué pasó? Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal. ¿Cierto? Pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándole dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Hermanos, el dominio propio es radical en un hombre o una mujer guiadas por el Espíritu Santo. Ellos no se achicopalaron por las circunstancias, porque tenían persecución, porque estaban atados, porque estaban encarcelados, porque estaban oprimidos. Ellos tenían el Espíritu Santo y sacan el dominio propio. ¿Y qué decían? Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Cantaban la oración y los himnos al Señor, porque su mirada estaba ¿dónde puesta? En los cielos, donde estaba Jesús sentado a la diestra. Y ellos pueden decir: Señor, al que cree, todo le es posible. Tú preocúpate por adorar y exaltar al Señor, y el Señor abrirá los muros, como decíamos ahora. Ahora, toda maldición, toda opresión que lancen contra ti, toda cautividad por el pecado son rotas y los yugos son podridos. ¿Por qué? Porque toda esa opresión es destruida por el Espíritu de Dios que mora en ti. Ese es el poder que tenemos, pero aún nosotros no lo sabemos. ¿Qué tenemos que hacer? Practicarlo. Ahora
Váyase a Hechos capítulo 19 para ir terminando. Toda esta es una increíble, mejor dicho, una maravillosa enseñanza de cómo el Espíritu Santo actúa en un hijo de Dios. En el capítulo 19, en el versículo 1 al 6. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído que hay un Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Y cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús, y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos ¿qué? El Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? Hablaban en lenguas y profetizaban la palabra. Otro elemento sobrenatural. Ellos se habían bautizado en el bautismo del arrepentimiento de Juan, el Bautista, pero no habían entendido la obra de Jesús, el Salvador. Y al hacerle ellos esto, y al enseñarles esto, vino sobre ellos ¿qué? El Espíritu Santo. Es necesario, hermanos, pues, que no habían recibido el Espíritu Santo, y nadie puede recibir el Espíritu Santo si antes no se ha arrepentido de sus pecados y recibido a Jesús como Señor y Salvador. Ese es el orden. Ahora, ¿cuántos de aquí están arrepentidos de sus pecados? ¿Y cuántos han recibido a Jesús como su Salvador? Entonces, ¿cuántos tienen el Espíritu Santo? ¿Y cuántos tienen la llenura del Espíritu Santo? Ahí vamos. ¿Está usted con la fe suficiente para creer que hoy va a hablar en lenguas? ¿Va usted a estar seguro que esta noche o en esta madrugada que viene el Señor lo pueda levantar y decirle: Señor, bautízame tú en el Espíritu Santo? Usted no necesita de ningún hombre para eso. Usted tiene que tener una disposición en su corazón y levantarse y decir: Señor, hoy yo quiero que el Espíritu Santo llene mi vida y que todo lo que confesare con mi boca, eso sea conforme a la palabra tuya. Es una decisión personal, más que les pusieron las manos o no. Realmente estos hombres, los que creyeron, bueno, dijeron: sí queremos creer en eso, lo creemos y lo recibimos. Y ellos recibieron el don del Espíritu Santo. Ahora mire el versículo 13, capítulo 19, leamos el 11, el 13 al 20. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar también el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos. Miren lo interesante de esto. Había unos judíos que vieron lo que Pablo y Silas estaban haciendo, y cómo al imponer las manos sobre ellos, ¿qué pasaba? Recibían el Espíritu Santo, hablaban en lenguas, profetizaban la palabra. Pero los judíos que los vieron decían: ya sabemos cómo es. El negocio es el siguiente: vamos a orar también por estos, les imponemos las manos y decimos: en el nombre de Jesucristo os conjuro. Miremos cómo dice. Pero algunos de los judíos exorcistantes ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica a Pablo. Miren pues hasta dónde llegaron estos sinvergüenzas. Dice: había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Era un ¿qué?
sacerdote, hijo de sacerdotes. Pero respondiendo el espíritu malo, mire cómo le dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. El demonio conoce los que son del Rey de Reyes y Señor de Señores. Él dice: aún los demonios creen y tiemblan delante de un hijo de Dios. Pero ellos dijeron, o mejor, este demonio, que es espíritu malo, dijo: a Jesús conozco, a Pablo conozco, pero ustedes creen que por decir en el nombre de Jesús, pero ustedes no tienen el sello del Espíritu Santo, por lo tanto, tome para que lleve. Y tal vez a veces pasa en su casa, hermanos, que usted se pone ahí a reprender y todo eso, y lo que pasa es que le vienen cosas peores. Tóquese a ver si tiene el Espíritu Santo, si está diciendo en el nombre de Jesús por decir, o si es que con el nombre de Jesús lo que implica es que la llenura del Espíritu Santo. Estaba diciendo Pablo: en el nombre de Jesús sean bautizados en el Espíritu. Y entonces ellos profetizaban en lenguas, profetizaban la palabra, hablaban con denuedo y podían ver lo sobrenatural en sus vidas. ¿Hay diferencia? Hay una gran diferencia. Por eso Jesús dijo, o mejor dice la palabra: Señor, en tus manos echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos, echamos fuera demonios. Y Jesús, ¿qué le respondió? No os conozco, hacedores de maldad. Apartaos de mí al fuego eterno. Jesús mismo lo dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En el Salmo 34, en el versículo 8 y 9, usted necesita discernir este Salmo 34, versículo 8 y 9. Dice: gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Si algo tenemos que tener nosotros cuidado, hermano, es que Dios guarda a los que confían en él. Y nosotros muchas veces nos cuidamos o nos guardamos es de acuerdo a las capacidades que tenemos, y confundimos el talento con el don. Entonces Dios le dio a usted la capacidad para una habilidad, para conseguir los recursos para su casa, y ese es ¿qué? El talento. Pero Dios con el Espíritu Santo da ¿qué? Los dones. Pero los dones usados y administrados correctamente me ayudan a que el talento que tenga yo sea bendecido y prosperado. Pero nosotros, aunque tenemos el Espíritu Santo, no actuamos en el poder del Espíritu Santo sobre el talento, sino que nos vamos al yo, y yo miro lo que yo soy capaz y lo que yo puedo lograr y lo que yo tengo que hacer, y me tengo que esforzar en el talento. Pero el Señor dice: espera, ¿por qué no invitas al Espíritu Santo para que sea el administrador de tu talento, y entonces seas eficaz, eficiente, y para que veas el fruto de tu trabajo?
¿Sabe cuál es el problema del pueblo cristiano? Que trabajamos como negros, que trabajamos de sol a sol, pero no vemos todos el fruto de nuestro trabajo. Porque viene el opresor y se roba la bendición que Dios nos ha dado. ¿Y cuál es la primera manera de decirle al Señor que le creemos? Señor, tú eres el dueño de todo, el proveedor de todo, el que sostiene mi casa, el que hace que ese negocio prospere. Señor, tú dices en tu palabra que tú eres fiel. Yo quiero ser fiel contigo y darte, Señor amado, en gratitud lo que te corresponde a ti, para que tú bendigas no el 10, sino el 90% de lo que me queda a mí. ¿Sí ve tan sencillo? Pero ¿cuántas veces nosotros decimos, no, pero eso es mucho? Y aquí hay hermanos que ofrendan y diezman, y uno ve cómo Dios los mantiene bendecidos y prosperados. Tan chistoso. ¿Cómo funciona? No me pregunte. Pregúntele al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pregúntele al Espíritu Santo. Hable con Él. Póngase de acuerdo con Él. Y usted mismo le mostrará por qué está como está. Sencillo. Porque usted, ¿de qué está dependiendo? ¿Del talento o del don? ¿Sí ven? Es una manera tan sencilla que Dios nos enseña. Ahora, mire este salmo. Dios cuida y guarda a los que confían en Él. Pero hay un detalle que nosotros cometemos como hijos de Dios. Y está en Efesios 4:30. Y ese, hermanos, mientras nosotros hagamos esto, desafortunadamente, no vamos a ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Efesios capítulo 4, versículo 30. Dice, digámoslo todos en conjunto. 4:30. Dígalo así. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Sabe cuál es el problema, hermanos? Que nosotros contristamos el Espíritu Santo. ¿Cómo lo contristamos? Cuando no creemos lo que Dios dice. Contristar es entristecer. El Espíritu Santo es una persona que se entristece que nosotros no creamos lo que Él inspiró y leyó, escribió, para que nosotros caminásemos en lo que Él dice. Es sencillo. Y recuerden lo que dice Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. No hay otro camino, no hay otra manera, no hay otro estilo, no hay un sistema. Es sencillamente creer que el Señor es nuestro ayudador, que Él es nuestro guardador, nuestro pronto auxilio, nuestro socorro. Ahora le voy a dar, para terminar ya, la llave para que usted active el Espíritu Santo en su vida. ¿La quiere oír? ¿Sí? ¿Cuántos quieren esa llave? Entonces Sara, traiga la llave, amigo, traiga la llave. La llave, hermanos, es tan sencilla. Primera de Corintios 13. Primera de Corintios 13. En el versículo, leamos el versículo desde el 1. Escuche esto con mucha atención. Él ya ha repartido los dones, ha hablado de los dones del Espíritu Santo. Están ahí, atentos, listos para usarse. Pero los dones del Espíritu Santo, ¿a quién le corresponden? ¿Quién los administra? ¿De quién son? Ok, si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor,
vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase hasta los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiesen todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es ¿qué? Sufrido, benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo ¿qué? Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca dejará de ser. La llave, hermanos, para que el Espíritu Santo sea actuando en su vida, es hacer lo que hacía Pablo y Silas allá metidos en ese calabozo, encerrados en lo más profundo. Ellos no dijeron nada contra el carcelero. Ellos no dijeron nada contra los que lo encerraron. Ellos no vinieron contra los magistrados. Ellos no abrieron su boca para maldecir a otros. Ellos alababan al Señor y adoraban al Señor y oraban al Señor porque amaban a Dios. Y como consecuencia, amaban aún a los que lo metían a la cárcel. Entonces, por eso el carcelero dijo: ¿qué necesito para ser salvo? Le está diciendo el carcelero a alguien que iban a matar: ¿cómo puedo ser yo salvo? Es ilógico. Pero ¿qué vio el carcelero en ellos? El amor de Dios, que todo lo soporta, todo lo escudriña, todo lo sufre. Es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece. Y esa, hermanos, es la razón por la cual el Espíritu de Dios nos llena nuestras vidas. Tenemos que llenarnos del amor de Dios. Es tan sencillo. Cuando tenemos la llenura del Espíritu Santo, la opresión y los demonios tienen que huir. Tienes el poder para echar fuera toda opresión en tu vida. Tienes la capacidad para hacer lo que el hombre afuera no puede hacer. Él es tu escudo, tu fortaleza, tu pronto auxilio. Somos transformados gracias al Espíritu Santo. Nuestra vida sobrenatural tiene que empezar hoy.